Si eres de las personas que se les ha presentado esta situación en las que los granis triangulares tienden a curvarse en sus laterales, este video es para ti. Hola, yo soy Grisel de Catarsis Crochet y hoy vamos a aprovechar restos de hilos o lanas, lo que tengan en casa, para hacer estos triángulos que a su vez permitirán realizar infinidad de proyectos como mantas, ropa para verano. También se puede aplicar a piezas para cualquier temporada del año. Estos lindos granis pueden tejerlos unicolor o combinando esos restos de hilo que tienen en casa, como ya les dije. Vamos a razonar un poco para comprender la técnica. Si nos fijamos en este grani, es muy simple saber que aquí hay un exceso de altura, mientras que aquí falta, para que para la hora de blanquearlos pueda quedar recto como este. No les engaño si les digo que siempre quedará una pequeña curvatura porque forma parte de la estructura inicial. Pero como ven, a la hora que vayamos a unir los granis para conformar un diseño, será mucho más prolijo y más estéticamente visible, y además no se deformará la pieza formando curvas. Vamos a comenzar tejiendo un aro o anillo mágico. Lo pueden hacer en la forma tradicional, que es esta, y sacando el hilo y comenzando a tejer sobre él. Y pueden usar la técnica que para mí es la más segura, porque las piezas no se van a deformar y el anillo no se va a deshacer con el uso. Todo depende para que lo deseen, si es un accesorio o es algo para decorar. Vamos a hacer 2 vueltas que queden 3 sobre el dedo y vamos a tomar esta última. Hacemos una cadena, esa será para asegurar. Esta hebra debe quedar un poquito larga para que cubra todo el trabajo sobre el anillo y a la vez podamos cerrarlo con facilidad. Vamos a introducir en el centro del anillo nuestro crochet y aquí levantamos un punto bajo. Ahora realizamos 2 cadenas. Aquí vamos a realizar 3 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Vamos a hacer el segundo del primer grupo. Sacamos 2, sacamos 2. Tomamos lazada, introducimos en el anillo o aro mágico, sacamos 2, sacamos 2. Ya ese es el punto alto. Vamos al segundo grupo. 3 cadenas. Tomamos lazada y realizamos el segundo grupo de 3 puntos altos. 2 y 3. Y así vamos a tejer un último grupo, las 3 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Ya tejí mis 3 grupos de 3 puntos altos y aquí mis 3 cadenas en la separación entre ellos. Antes de tejer las cadenas de separación, porque va a ser un cierre diferente, les voy a enseñar cómo tejerlo unicolor, cambiar de vueltas y también cómo cambiarlas cuando trabajamos en diferentes colores. Tiramos de esta hebra, vemos cuál se desplaza, tiramos de ella, pero no lo van a cerrar tan apretado. Lo dejan así, no lo aprieten mucho. Si ustedes van a continuar trabajando con el mismo color, van a tomar una lazada. Cuentan o 3 cadenas o van a los puntos. Recuerden que los puntos forman una P. Este sería el correspondiente a este y aquí cerraríamos de la siguiente forma. Sacamos el hilo y pasamos por todo. Y así quedaría el cierre cuando es unicolor.
Como vamos a cambiar de color, yo voy a realizar mis 3 cadenas. 1, 2 y 3. Voy a sacar el crochet, voy a venir al punto y paso esta hacia el revés. Tomo el hilo con el que inicié el aro mágico, lo paso por ahí, tiro de ellos delicadamente y formo un nudo. Corté el hilo y vengo por la parte de atrás y realizo un nudo de 2 partes. 1 y 2. Si es un hilo que desplaza mucho, que es sedoso, hagan 3. Y esas hebras no las corto, las dejo ahí. Ahora vamos a cambiar de color. Con estos 3 grupos ya se forman los 3 lados del triángulo. Por supuesto, con sus 3 ángulos correspondientes, como su nombre lo dice. Antes de continuar, te voy a pedir algo. Y no es que te suscribas, es que no dejes de ver el video hasta el final porque tiene muchos tips. Si al terminar de verlo crees que vale la pena suscribirte, comentar, compartir, regalarme un like, pues te lo agradecería mucho porque ayuda muchísimo, muchísimo a que yo pueda continuar haciendo contenido para ustedes. Para cambiar de color voy a poner el crochet sobre el hilo y ubico la hebra que viene del ovillo por encima. Voy a una esquina que no sea donde hice el remate de la vuelta anterior. Introduzco y voy a hacer la mitad de la esquina. Saco una lazada, quedan 2 en el crochet y paso el hilo por las 2. Eso equivale a una cadena. Voy a hacer 2 cadenas más. Si desean, quienes están comenzando, marcan esta cadenita que es donde va a cerrar la vuelta. Yo ubiqué el marcador y voy a tomar una lazada. Voy a tejer puntos altos dobles de una lazada en las esquinas. Aquí voy a hacer 3 puntos que corresponden a la mitad de la esquina. Introduzco en el orificio, saco una, saco 2 y saco 2. Y ya realicé el segundo punto. Tomo lazada, vuelvo a introducir, saco 1, saco 2 y saco 2. Ahora voy a tejer 2 cadenas. Tomo lazada y voy a la siguiente esquina. De este nudo tomo una hebra que voy a cubrir con el primer grupo. Introduzco, saco 1, saco 2 y saco 2. Y voy a realizar 3 puntos altos dobles de una lazada que conforman la mitad de esa esquina. Y con ella voy tapando esa hebra. Ahora 3 cadenas. Tomo lazada y ahora llevo la otra hebra hacia el lado donde realicé el grupo anterior. Esto es para que quede prolijo el tejido, quede correcto, quede sin enmiendas, sin hilos visibles. Y aquí realizo el segundo grupo de 3 puntos altos dobles de una lazada. Este hilo tiro de él suavemente y ya los dejo ahí. Ahora hago 2 cadenas y voy a tejer igualmente 2 grupos de 3 puntos altos dobles de una lazada separado por 3 cadenas en esta esquina. Tejí mi segundo grupo y aquí las 3 cadenas, 2 cadenas y el grupo de 3 puntos altos dobles de una lazada que faltaba al inicio. Ahora voy a realizar mis 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a retirar el marcador y en el lugar donde él se encontraba introduzco el crochet de revés a derecho,
Tomo esa lazada, la paso hacia el revés y voy ajustando aquí y aquí. Tomo el hilo con el que comencé a tejer y voy acomodando de forma tal que queden del mismo ancho todas las esquinas. Realizo el nudo como vieron que tejí en la primera vuelta. Ya realicé mi nudo en la esquina que termino de tejer y miren, ya puedo cortar las hebras con las que hice el nudo en la primera vuelta. Y así un hilo queda en el centro y otro en el otro grupo. Y no hacen bulto, no se nota. Aquí vemos que ya se va formando el triángulo. ¿Qué pasa si seguimos tejiendo así? Que van a continuar creciendo los laterales y las esquinas van a quedar cortas. Ahora vamos a ver cómo resolver ese problema. Como pueden darse cuenta, ya se han formado laterales. 1, 2, 3 laterales y por supuesto 3 esquinas. En las esquinas vamos a continuar trabajando con puntos altos dobles de una lazada y separados por 3 cadenas. Vamos a ver cómo se hace. Igualmente ponemos el crochet sobre el hilo, pasamos por encima de la hebra que viene del ovillo, vamos a una esquina donde no hay nudo, pasamos un punto bajo más 2 cadenas. Si quieren marcar esa tercera para no tener confusiones, pues es lo ideal. Ahora voy a tejer mis 3 puntos altos dobles de una lazada, 2 y 3. Voy a mantener las 2 cadenas de separación, pero en los laterales voy a tejer puntos altos, que serían saca 2 y saca 2. De esta manera estamos disminuyendo el ancho de los laterales, pero manteniendo su largo. Lo único que hemos cambiado es la altura. 2 cadenas y bajamos a la esquina. Hacemos lo mismo. 2 grupos de 3 puntos altos dobles de una lazada separados por 3 cadenas. Ya realicé mi esquina de mis 2 grupos de 3 puntos altos dobles de una lazada y las 3 cadenas de separación. 2 cadenas y llegamos al otro lateral. Por tanto, aquí corresponden 3 puntos altos, no puntos altos dobles. 3 puntos altos, 2 cadenas y ahora sí vamos a trabajar igual que como hicimos aquí en esta esquina, en esta. Cuando ya ustedes decidan terminar su triángulo del tamaño que deseen, vamos a cerrar con un punto deslizado donde estaba el marcador. Van a realizar una cadena. Cortamos el hilo, sacamos ese hilo, tomamos la lazada de atrás y la pasamos, el resto del hilo lo pasamos por ahí. Apretamos y con el dedo ejercemos presión. Y así queda terminado nuestro triángulo. Para esconder las hebras prefiero hacerlo con un crochet un número menor que con el que estoy trabajando. Desplazo estas hebras porque ya las otras miren cómo quedan escondidas. Las paso hacia la base por los puntos que ustedes deseen. Ahora divido esa hebra en 2. Una parte, la mitad de esas hebras, las paso por uno de los hilitos que quedan en la base. Los llevo hacia la base del grupo y realizo 3 nuditos.
1, sin apretar tanto. 2 y 3. Estas hebras que quedaron las vamos a pasar por los puntos que quedan del grupo. De esta forma. Tiran de los hilitos y desaparece el nudo. Ya podemos cortar nuestros hilos sobrantes sin temor a que se deshagan. Haremos lo mismo con esta hebra. Y de esta forma terminamos nuestro triángulo. Ustedes pueden realizar las vueltas que deseen hasta lograr el tamaño deseado. Recuerden siempre blanquear sus tejidos. En este caso hay dos formas. Pueden rociarla con agua, con un spray, y con alfileres ubican las esquinas y lo dejan secar. Otra forma es poner un paño húmedo sobre la pieza y pasar la plancha de vapor a unos 5 centímetros de distancia. Fíjense que cuando se va a hacer el blanqueado, los laterales quedan rectos. Miren. En otros casos, aquí tengo un ejemplo, por más que yo estire, siempre se va a curvar. ¿Por qué? Porque se mantienen los puntos en los laterales igual que en las esquinas. Y aquí lo que hemos hecho es disminuir el alto de los laterales y mantener más largas las esquinas. Siempre el centro se va a levantar un poquito. Eso con el blanqueo desaparece totalmente. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí este pequeño tutorial de una técnica de crochet que espero que te haya gustado. Recuerda, si llegaste hasta aquí y te gustó, regálame un like, suscríbete, comenta, dime qué te pareció y comparte con tus amigas y amigos crocheteros. Me despido no sin antes darte las gracias por acompañarme en el día de hoy y te espero la próxima semana en un nuevo tutorial. ¡Chao!